Ahora nos acompaña la doctora Sofía Balanci, representante en este evento del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, con su conferencia Modelos y Tendencias en Certificación y Recertificación Médica. La doctora Balanci es médica especialista en cirugía general del Centro Médico ABC de la Ciudad de México y fellow del American College of Surgeons. Cuenta con una maestría y un doctorado en educación quirúrgica en la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente es consejera médica del Departamento de Educación Médica Continua del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Doctora Balanci, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ser parte de este extraordinario encuentro. Hoy les voy a hablar un poco sobre la certificación y recertificación médica y todo lo que está sucediendo alrededor de ello en el mundo. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Vamos a abordar este tema de la siguiente manera. Lo vamos a dividir en 3 tiempos. Conoceremos un poco el pasado, una historia de cómo nos hemos llegado a la recertificación médica, cómo estamos ahorita. Vamos a explorar el presente a nivel mundial, vamos a comparar los modelos de recertificación y vamos a ver qué vamos a hacer en el futuro, cómo vemos el futuro no tan distante. Al finalizar esta plática, conoceremos la historia de la recertificación médica y cómo nos trajo hasta aquí. Podremos discutir las diferencias en modelos de recertificación a nivel mundial y cómo mejorar nuestros propios sistemas en Latinoamérica. Y entenderemos los beneficios de un modelo de certificación continua contra uno de recertificación. Empecemos pues. Este es el proceso bien conocido por todos, donde iniciamos en la residencia y progresamos a través de ello hasta que se acaba nuestra vida activa como médicos. La educación de pregrado y posgrado es un certificado de competencia, ¿sí? Salimos de la residencia competentes, pero esta competencia no es vitalicia. Es por eso que ocupamos la educación médica continua y el desarrollo profesional permanente. Esta etapa, la etapa del desarrollo profesional permanente, es la etapa más importante y la considerada que es la más larga en la formación, donde queremos no solo tener médicos competentes, sino tratar de llegar a tener expertos en el área. Brevemente, la certificación inicial alrededor del mundo es básicamente la misma. Un examen teórico, algunas veces, dependiendo del país y de la especialidad, habrá un examen oral o un examen práctico. Y los únicos requisitos para certificarnos de inicio son los años de entrenamiento de la residencia, 3, 4, 5 años, dependiendo de qué residencia hicimos, y una carta del director del programa que atestigua que somos competentes. Y como es el director del programa el que está atestiguando sobre nuestra competencia, pues entonces necesitamos certificarnos, ¿no? El propósito de esto es estar seguros que estos nuevos médicos que están entrando a la fuerza laboral cumplen con el estándar de educación, de entrenamiento, los conocimientos y las habilidades particulares para su área en específico. Esta frase, los médicos estudian toda la vida, la oímos todo el tiempo. Desde que uno empieza a decir que quiere ser médico, la familia empieza con, pero los médicos estudian toda la vida, pero nunca vas a dejar de estudiar, ¿estás seguro? Es más, los mismos pacientes llegan al consultorio y nos llegan a decir, ah, doctor, pero usted se la debe pasar estudiando siempre, ¿no? Y en parte es verdad. De esto es de lo que se trata esta recertificación, de estar seguros que estamos estudiando constantemente y no nos estamos confiando con, ay, mañana leo el artículo, ay, mañana voy al congreso. El doctor Osler dijo a inicios del siglo pasado que lo que había que enseñarle a los estudiantes era que toda esta educación de pregrado, todos los cursos que tomamos en la universidad, lo que hacemos en la residencia, solo es una preparación para el real curso que vamos a tener al ser médicos, para el curso de la vida. Y se refería particularmente a esto, a la recertificación, a que ningún médico puede pretender permanecer vigente sin un programa de aprendizaje activo, continuo y efectivo. Es más,
Hoy se estima que el conocimiento médico se duplica cada 73 días, comparado con hace 50 años, con cada 50 años a mediados del siglo pasado. Eso, aunado a que aproximadamente se publican 2 millones de artículos, sin contar la explosión de artículos que hemos tenido con esta pandemia, es imposible mantenernos al día si no tenemos modalidades de educación médica continua y de desarrollo profesional permanente. Además, los pacientes tienen mucho más acceso a la información y eso nos obliga a estar mejorándonos día a día. Hay dos términos que vamos a oír muy frecuentemente cuando se trata de educación médica y de recertificación. Desgraciadamente, los dos se usan casi de manera intercambiable, aunque no son necesariamente lo mismo. Pero el problema es que no tenemos una diferencia muy clara, no hay exactamente una raya de dónde empieza una y termina la otra. Entonces, educación médica continua, desarrollo profesional permanente, casi que todo el mundo los usa como si fueran lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? La educación médica continua es el conjunto de estas actividades teóricas y prácticas que nos permiten mantener un ejercicio médico profesional de calidad. Es decir, solamente se centran más que nada en el conocimiento médico. El desarrollo profesional permanente incluye toda esta información médica de la educación médica continua, más habilidades extras que debemos de tener como médicos, que incluyen finanzas, el famoso networking, todas estas cosas sociales, cómo tratar a los pacientes, administración, etcétera, etcétera. Y todo esto es para poder practicar en un contexto multidisciplinario en pro del paciente. ¿Cuáles son las premisas de la educación médica continua? Cuando se inició a usar toda esta educación médica continua el siglo pasado, se hizo porque se creía que los médicos podían autoevaluarse y manejar su propio aprendizaje como alumnos adultos que somos. Y también se creía que la educación médica continua podía mantener e incrementar las competencias médicas y así cambiar y mejorar la práctica para proveer al paciente de atención de calidad. La historia de la recertificación médica es larguísima, empieza desde el siglo pasado y todavía la estamos escribiendo, pero hay ciertos periodos que son muy importantes y esos son los que vamos a tocar aquí brevemente. Por ejemplo, en 1906, la Asociación Americana de Medicina lanzó un plan para promover programas semanales de ciencias a cargo de las sociedades médicas. Básicamente, lo que conocemos hoy como las sesiones en nuestros hospitales, ¿no? Las grandes sesiones a las que vamos cada una vez a la semana, las sesiones de morbimortalidad, etcétera, etcétera. Ahora que todo es virtual, las sesiones que son virtuales, los famosos webinars. De ahí, en 1932, aunque la educación médica continua como término aún no se utilizaba, todas estas cosas que ahora englobamos en educación médica continua, que son leer artículos, ir a congresos, todas estas sesiones, eran sinónimo de una buena práctica. No fue hasta 1934 que la primera asociación, el primer colegio que empezó a pedir créditos para la recertificación fueron los de urología. Después de ahí, en 1960, se empezó a usar el término educación médica continua como tal, y el término de desarrollo profesional permanente es mucho más nuevo, tendrá 20 años a lo mucho. En 1965, la cosa más importante de lo que ha sucedido en recertificación es que la Asociación Médica de Oregon estableció requerimientos obligatorios de educación médica continua para mantener lo que ellos llaman en Estados Unidos el licensure, o lo que nosotros llamamos en español la cédula o el permiso para ejercer. Este es un ejemplo de la evolución del sistema de certificación de Canadá. En Canadá no se llama recertificación, se llama certificación continua, pero sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Inicialmente, en los 70, se propuso que se hiciera un examen obligatorio para corroborar que todos tuviéramos las competencias y que se hiciera como lo hace Estados Unidos actualmente, cada 5 o 10 años, dependiendo de la especialidad. Se decidió que
no era muy eficaz para el sistema canadiense y entonces lo que hicieron fue optar por educación médica continua. ¿Y qué se hizo? ¿Cuál fue el propósito del Royal College desde un principio? Establecer los estándares de educación médica continua, ver cuáles eran la educación médica continua que valía la pena, cuáles se iban a certificar, cuáles que estuvieran estandarizados. Motivar a usar educación médica continua, efectiva e innovadora y apoyar al aprendizaje continuo de por vida. Y entonces así inició todo este proceso de certificación continua. Por ahí del 1988 se estableció un sistema que fuera un poco más fácil de certificar, ¿cierto? Entonces que pudiéramos ya poner los créditos directo en el programa. Se empezó un programa piloto que al principio fue voluntario y no fue hasta el 2001 que se hizo obligatorio. Para esto ya llevamos 20 años con un sistema de recertificación o certificación continua que ha sido obligatorio, donde hay que meter créditos dependiendo de la actividad que se haga. Por ejemplo, en Canadá, los créditos se dividen en tres. Hay sección 1, que es todo lo que sea grupal, por ejemplo, este encuentro, ir a cursos, ir a congresos, etcétera, se cataloga por horas o si está estandarizado y se está certificado por número de créditos. La sección 2 es todo lo que hagamos individualmente, leer un capítulo de un libro, ir a un curso en línea, todo lo que no tenga retroalimentación como tal y que hagamos individualmente, entra en la sección 2. Y la sección 3, que es un poco lo que nos estamos enfocando en el futuro, que vamos a ver un poquito, es todo lo que tiene retroalimentación y todo lo que hacemos para mejorar nuestra práctica en el área de trabajo, en el hospital, que es todo esto de revisar los expedientes y pedir retroalimentación o tener observación directa, tener retroalimentación sobre cómo damos clases, todo lo que nos nutra de la retroalimentación de alguien más. Ya que tenemos 20 años haciendo esto, empezamos ahora con una transición a algo que se llama Advancing CPD. Esto lo que quiere o lo que fomentamos ahora, que va a tomar un poco de años, pero vamos en el camino correcto, es crear desarrollo profesional permanente relevante y personalizado para cada persona. Vamos a habilitar que haya una mejoría en el aprendizaje y en la práctica médica y vamos a seguir fomentando el aprendizaje de por vida y la mejora continua en pro del paciente. ¿Cómo vamos ahora? El año pasado realizamos o quisimos realizar un escaneo de todas las recertificaciones a nivel mundial. Suena mucho más fácil de lo que es, porque meterse a revisar todos estos programas, algunos están restringidos las páginas solo a miembros, algunos no están en inglés, ni en español, ni en francés, que son los idiomas que hablamos normalmente. Entonces es un poco más complicado y tedioso, pero al final logramos un escaneo de 70 países aproximadamente alrededor del mundo. Y lo que yo les pongo aquí es cómo funcionan, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Australia e Inglaterra, comparados con 2 países de Latinoamérica, México y Colombia. En general, la mayor parte de los países tiene ciclos de 5 años, algunos son un poco más cortos, algunos tienen ciclos de 3 años, pero en general ninguno tiene ciclos más largos, excepto Estados Unidos, algunos de sus boards tienen ciclos de 10 años y ya están en un proceso de cambio. ¿Qué hace Estados Unidos? Cada 10 años pide un examen, pero tiene unos miniciclos de 3 años en donde ya está tendiendo hacia la certificación continua, en donde está haciendo un cambio, en donde quieren ver que se use más educación médica continua. De acuerdo a los requerimientos, todos son diferentes porque todo depende de cómo se contabilicen los créditos, si es por hora, si es por congreso. En Latinoamérica, en Colombia, en México, hacemos mucho de actividad asistencial, cosas si trabajamos en los hospitales, todo eso cuenta como actividad médica continua. Aunque hay lugares que todavía, por ejemplo Colombia, la educación médica continua, la recertificación es voluntaria, la mayoría de los procesos en el mundo son obligatorios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que nuestros médicos son competentes.
Estados Unidos, por ejemplo, aquí les pongo que es voluntario, pero sin embargo, para uno ir a trabajar a un hospital en Estados Unidos, les piden estar certificados por los boards. Entonces, es voluntario, entre comillas, porque es muy obligatorio si uno quiere trabajar en un hospital. La mayor parte de todos estos países están empezando una transición lenta pero segura hacia la certificación continua, haciendo miniciclos de 1 o 3 años. Entonces, en lugar de que lleguemos a los 5 años correteándonos porque nos faltan créditos, lo que se trata de hacer es que año con año hagamos la educación médica continua parte de nuestras vidas, que la educación médica continua no sea un extra, que hay que viajar cuando se pueda viajar pronto, y hay que tomarse tiempo del trabajo para ir a hacer la educación médica continua. La educación médica continua se tiene que traer a nosotros, a nuestra vida diaria, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el futuro. Y haciendo esta certificación continua, anual o de cada 3 años, va a ser un poco más fácil que la traigamos y la hagamos parte de nuestra vida. Ahora, es importante saber que hay estudios que afirman que del 6 al 12% de los médicos no cumplen con los estándares profesionales. Es por eso que es muy importante que tengamos recertificaciones médicas o certificaciones continuas o como los queramos llamar. Porque la única manera en la que estemos seguros que los médicos están cumpliendo, que los médicos son competentes y que el paciente está seguro es teniendo recertificación médica. También se sabe que el conocimiento, las habilidades y los resultados clínicos tienden a declinar conforme vamos pasando en los años y nos vamos alejando de nuestro entrenamiento de la residencia. Y hay mucha evidencia que dice que el médico no se sabe autoevaluar correctamente y necesita evaluaciones externas. Justo por eso nacieron estas recertificaciones por examen, pero podemos tener evaluaciones externas, no necesariamente con evaluaciones por examen, no necesariamente teniendo que repetir casi estudiar otra vez toda la residencia para hacer un examen cada 10 años. Podemos tener esta evaluación externa. Ahora, el 70% de las estrategias que tenemos actualmente en educación médica continua mejoran el desempeño del médico, pero solo el 48% de estas estrategias mejoran los resultados clínicos. Y aquí es donde nos queremos concentrar. Ya tenemos que sí sirven las estrategias que tenemos, sirven para ciertas cosas, pero hay otras cosas pues que no están mejorando. Entonces ahí es donde queremos concentrar nuestra concentración, valga la redundancia, para poder mejorar eso y que los resultados clínicos empiecen a mejorar con la educación médica continua. Aquí está la pregunta del millón. Seguimos con la recertificación, la palabra recertificación como la conocemos, que normalmente pues en Latinoamérica para nosotros recertificación es nuestros créditos y nuestros puntos, pero en otros países recertificación por alguna razón, la primera cosa que se te viene a la cabeza es recertificarse por examen. Entonces, o redefinimos la palabra recertificación o empezamos a mudarnos hacia certificación continua. ¿Qué queremos? ¿Queremos un examen teórico no personalizado o queremos educación médica continua basada en la práctica real, donde tengamos autorreflexión de lo que necesitamos, donde tengamos retroalimentación y una examinación constante contra que solo venga una persona y nos examine en un punto del tiempo, contra que nos tengamos que machetear un libro o varios libros para poder hacer un examen? Es obvio que hay que considerar que la educación médica continua es costosa, sí es costosa. La que hacemos actualmente es ir a congresos, es viajar, cuesta dinero y cuesta tiempo. Pero si empezamos a movernos al futuro, que yo les estoy tratando de decir aquí, en donde traigamos la educación médica continua al hospital, podemos bajar estos costos, podemos bajar estos tiempos y entonces ponemos en una balanza la seguridad del paciente contra el costo y el tiempo. Si ya lo estamos haciendo aquí en nuestra vida diaria, si ya no es algo que tengo que salir a hacer, que tengo que salir a buscar, entonces la seguridad del paciente ya es mucho más importante y no pasa nada si lo estoy haciendo todos los días. Pues aquí es donde está el futuro de la educación médica continua. Entonces, ¿qué viene? Todo esto de lo que ya les platiqué.
En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en todo esto que tenemos que hacer, cómo cambiar, cómo hacerlo más inclusivo, cómo hacerlo básicamente más fácil, pero que siga funcionando. Eso es lo importante, que siga funcionando y que siempre busquemos la calidad del paciente, la seguridad del paciente, mejores resultados clínicos. Hace unos años salió en Estados Unidos el reporte Achieving the Vision, The Future of Continuing Board Certification, y sus conclusiones primordiales, la realidad es que tienen 7 conclusiones, no son específicas para el desarrollo profesional permanente, entonces solo les voy a decir de las conclusiones permanentes. Es uno, tener soluciones alternativas para estos exámenes caros, que cuestan trabajo moverse, que solo son en un tiempo y que solo son de conocimientos. E integrar todo esto de la educación a través de los años, de la autoevaluación, de la autorreflexión, a la práctica. Aquí, a partir de este proyecto, fue cuando surgieron ideas como el coaching en el quirófano, la educación en el área del trabajo. Si nos fijamos, pues como ya lo repetí 200 veces, yo creo, siempre vamos al Congreso, vamos, 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 pero nadie viene a nosotros, ¿no? Terminamos la residencia, nadie nos da retroalimentación. Vas al Congreso, ves por ejemplo, en cirugía, veo que hay una técnica nueva y entonces trato de venir a mi hospital y hacerlo y pues me encuentro con barreras de todo tipo, administrativas, que no lo puedo hacer, que al final pues ver un video no es lo mismo que alguien me esté coacheando ahí. Entonces, ¿por qué creemos esta parte de que una vez que salimos de la residencia ya no necesitamos retroalimentación? ¿Por qué no seguir con esto? Obviamente no vamos a tener a alguien siempre ahí, no somos residentes, nadie nos va a venir a residentear, pero sí podemos tener al experto ahí porque, por primera vez quiero tratar esta otra técnica. Y entonces avanzamos por el bien del paciente y avanzamos por el bien del hospital y nos volvemos expertos. El tener a alguien ahí no es que nos vayan a castigar porque somos malos. La idea es tener a alguien ahí para volvernos expertos, para mejorar nosotros mismos. Así como le hacemos con los residentes. Estamos nosotros ahí con ellos porque los queremos hacer competentes. Aunado a esto, en Canadá le siguió este otro reporte que concluyó que el desarrollo profesional permanente debía ser personalizado, basado en equipos, porque pues uno va al Congreso, pero se olvida que tiene enfermeras, anestesiólogos, internistas, rehabilitadores en el hospital. Nunca hacemos, o no es muy común hacer desarrollo profesional permanente en equipos. Es un equipo, debemos empezar a trabajar en equipo. Debe de estar basado en competencias, con retroalimentación y para formar a médicos que estudiaran toda la vida usando estas premisas del estudiante adulto. ¿Qué es un estudiante adulto? ¿Qué es alguien que aprende cuando es adulto? El adulto debe de saber por qué lo tiene que aprender. Si no hay un por qué me funciona a mí, no va a ser relevante y no lo voy a hacer. El adulto debe estar motivado para aprender y esa motivación debe ser intrínseca. ¿Cuál es? Ayudar al paciente, ser mejor yo, tener mejores resultados, etcétera. El adulto debe querer aprender. El adulto obviamente ya trae experiencias previas, no lo estamos agarrando de cero. Entonces, sobre esas experiencias previas es donde monta la información nueva y es lo que usa para poder practicar la información nueva. Y un adulto se puede autodirigir, que si recordamos la premisa inicial de la educación médica continua, que en aquel siglo pasado cuando inició, justo decía que el adulto podía manejar su aprendizaje, ¿cierto? Y al final el adulto aprende mejor cuando lo hace, no cuando se lo dicen. Esto nos lleva a la transformación que estamos buscando. De modalidades pasivas, como son los congresos, a modalidades activas, como es buscar un colega que nos dé retroalimentación sobre nuestros propios resultados. Esto no quiere decir, y no estoy diciendo en ningún momento, que lo que hacemos ahorita, los congresos y estas cosas, no sirvan. Sirven bastante bien. Sirven perfecto, pero necesitamos las dos cosas, necesitamos que las dos se acoplen para que haya la neuroplasticidad necesaria para hacer los cambios en la práctica. Necesitamos tener desarrollo profesional permanente
que ahora es suficiente y satisfactorio a que sea motivador, a que estemos nosotros a cargo de las experiencias que queremos y que sean personalizadas, de tener modalidades genéricas enfocadas a 1000 participantes, a modalidades un poco más personalizadas en mi hospital, en mi área de trabajo, con lo que yo hago. Porque pues si yo no opero colon, pues no me va a servir tanto un congreso donde 10 pláticas sean de colon, pero solo una sea de hernia, que es lo que yo hago, ¿cierto? Y bueno, de contar créditos a reportar, realmente reportar las mejoras en la práctica médica y en los pacientes. Insisto, esto no quiere decir que lo que hacemos ahorita no sirve. Sirve y sirve bastante bien, pero no tiene el impacto que queremos y por eso estamos buscando mejoras. Para terminar, quiero dejarlos con estas conclusiones. 1. La recertificación es necesaria para mantener altos estándares de calidad en la atención médica. 2. Las modalidades actuales de educación médica continua y desarrollo profesional permanente son efectivas, pero debemos buscar modalidades que sean más personalizadas, constantes, que no sea solamente una vez que voy al congreso al año o una cada 2 años, que sea algo que hacemos todos los días, y que incorporen retroalimentación para mejorar los resultados y las prácticas clínicas. Ahora, esta pregunta es para ustedes y yo estoy abierta a la discusión. Ahorita les voy a dejar mi correo. ¿Ustedes creen que debamos redefinir la palabra recertificación o simplemente dejar la palabra recertificación y optar por usar la palabra certificación continua? Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, doctora Balanzi. Ahora los invitamos a recorrer este mundo virtual con sus avatares, visitar los pósters académicos y el pabellón con la muestra comercial. Los esperamos en 20 minutos en este mismo auditorio.